Te tenemos una gran sorpresa. Si disfrutas de nuestro contenido y quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invitamos a unirte a nuestra membresía exclusiva por solo 150 pesos al mes. Tendrás acceso a contenido adicional, sesiones en vivo de preguntas y respuestas. También podrás compartir con una comunidad vibrante todo lo que vayas aprendiendo, pero sobre todo es que nos pusimos a clasificar los podcasts por personalidad. Así podrás entrar a aprender exactamente aquello que sea de tu interés. Únete y te esperamos. ¿Qué es un trastorno? Explícanos un poquito más todo lo que tiene que ver con la mente, porque hay mucha idea, pero nadie sabe claramente, o bueno, yo no sé claramente qué es. El trastorno tiene los síntomas agrupados y es como el nombre con el apellido de esto que tú ves que afecta a la personalidad y está, digamos, como tipificado en un manual de diagnóstico, ¿ok? Los trastornos son aliados del cerebro para hacernos sentir seguros. Abajo de cada trastorno existe una herida profunda que a veces es de mi niñez y que a veces viene, como lo hemos hablado en otras ocasiones, de un espacio transgeneracional, o sea, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Cómo podemos identificar cuando un comportamiento o una emoción deja de ser normal? Fíjate, lo que buscamos aquí es la parte funcional y adaptativa. O sea, cuando afecta mi vida y no me permite seguir con lo que toca, digamos, de cada día. ¿Cómo nos relacionamos con gente que tenga este trastorno? Vayan a terapia, vayan a un psiquiatra, vayan a un especialista. Pero tanto los papás como... esto es en familia. O sea, no hay manera de que tú puedas funcionar. ¿Puedo dejar de ser TOC o de tener el trastorno limítrofe? Puedes vivir sabiendo que existen estos pensamientos que son intrusivos y el impulso de esta conducta, pero parándolo, y regresando tu atención a otro lado. Creo que debe ser un momento horrible cuando te encuentras el churro en el cajón de tu hijo. Claro, ahí es donde tú enloqueces y por eso yo siempre digo, ponte los lentes de la curiosidad. Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos de una forma u otra, la salud mental. Nos enfocaremos en los trastornos de la personalidad, en particular en el TOC y el borderline. Necesitamos aprender mucho porque de verdad hay mucha ignorancia sobre estos temas. Estos trastornos, aunque a veces se ven como algo lejano, son más comunes de lo que imaginamos. Si quieres entender mejor a ti mismo o a alguien que quieres, este programa es para ti. Pero antes que nada voy a saludar a mi querida Adelaida porque nos tiene a nuestra psicóloga de cabecera. ¿Cómo estás? Hola Andrea, bien, gracias, contenta como siempre. ¿Cómo disfruto venir los sábados? La verdad es que me levanto de buen humor para venir a escuchar y aprender, porque una de las cosas más lindas es que de verdad aprendemos más de lo que podemos dar. Entonces, es un placer tener el día de hoy a alguien que es, aparte de una gran experta, amiga del programa, y hablar de este tema que tengo muchas dudas, así es que podemos empezar rápidamente a ver qué es eso, un trastorno de la personalidad. Y para ello tenemos el día de hoy a Katy Calderón. Ella es psicóloga clínica, pero aparte experta en mil cosas, en los miedos, da miles de terapias, amiga de este programa, has estado con nosotros muchas veces y nos da mucho gusto que estés aquí nuevamente. Igual, me encanta estar en este espacio con ustedes y con todos los que nos escuchan. Oye, Katy, me urge saber qué es un trastorno. Explícanos un poquito más todo lo que tiene que ver con la mente, porque hay mucha idea, pero nadie sabe claramente, o bueno, yo no sé claramente qué es. Claro. El trastorno tiene los síntomas agrupados y es como el nombre con el apellido de esto que tú ves que afecta a la personalidad y está, digamos, como tipificado en un manual de diagnóstico, ¿ok? Patología tiene que ver con algo que no está funcionando bien, que digamos que es una enfermedad. Entonces, es algo mucho más general, o sea, la patología está afectando la personalidad, el trastorno es el nombre de lo que se está afectando, de cómo se está afectando, entonces eso te ayuda como a tener una mayor comprensión. Todos afectan, pero el decir un trastorno tiene que ver con emociones de, por ejemplo, mucha tristeza. Tiene que ver con emociones que tienen que ver con actos que se repiten y no paran. Entonces, si te fijas, eso te da más información. Ahora, todos tienen patología, o sea, todos tienen esa afectación. Okay. ¿Me voy explico? a poner un ejemplo muy casero y muy burdo. Sí. Por ejemplo, yo voy al doctor porque tengo fiebre y me siento pésimo y yo digo tengo gripa. Sí.
Eso sería una patología. Ahí hay una patología, exactamente. Entonces llego al doctor y me dice, no señora, usted no tiene COVID, usted tiene sí, se comió unos tacos influenza. Sí, tal cual. Podría ser eso. Y ya cuando sé Exactamente. si es COVID o influenza, ya saben qué tratamiento me van a dar. Exactamente, ya saben. Ok. Ahora, en la mente es un poco más complicado porque, y muchas veces pasa con lo mismo en el cuerpo. O sea, aquí yo veo estos rasgos que tienen que ver con un trastorno obsesivo compulsivo y estos rasgos que tienen que ver con un trastorno de ansiedad. Entonces, aquí el asunto es que se mezcla y por eso es tan importante no caer en que me salió en TikTok que yo soy limítrofe, ¿no? Porque ya vi que tengo estos rasgos y entonces nos empezamos a colgar porque el TOC, eso es lo que escuchamos. En mi TOC me dijo tal, mi TOC no me deja tal. Entonces, creo que es importante saber que cuando hablamos de trastorno, realmente te trastorna la vida, trastorna tus relaciones de una manera permanente en el tiempo. No es que de repente tuve un episodio en donde, mi pensamiento no me dejaba, era intrusivo. ¿Me explico? Oye, Entonces, a ver, el comportamiento se vuelve un trastorno. O sea, ¿cómo sé que es trastorno? ¿De dónde? Por ejemplo, nosotros hablamos en el eneagrama la personalidad sana, promedio o desintegrada. Sí. Desintegrada es cuando ya tenemos que ir con alguien a pedir ayuda. Ahí es el trastorno. Ahí es el Ok. trastorno. O sea, la personalidad son ciertos rasgos, por ejemplo, el 1, Ajá. que es ordenado, estructurado, metódico. Esa es su personalidad. Cuando Sí. empieza a ser demasiado ordenado, demasiado rígido, empieza a caer en lo que puede llegar a ser un trastorno de la personalidad, que sería bueno, ya nos dirás cuál. Sí. ¿Sí? Sí, Ok, exactamente. entonces cuando estás sano, es tu personalidad, son las mismas características. Cuando las exageras y te dejas de ser funcional, supongo, Sí. es cuando ya se convierte en un trastorno. Tal cual. Y aquí Ok. creo que es muy importante entender, o sea, el trastorno, si tú hablas de un trastorno en esa persona, es muy fácil deshumanizar a la persona, ¿no? Nos pasa mucho con el narcisismo, o sea, lo deshumanizo porque sus acciones son altamente, ¿no? Agresivas, dañinas. Entonces, es que tiene un trastorno, es que es narcisista. Y entonces no entendemos, que esa es la parte que a mí me interesa muchísimo dejar claro, la raíz de por qué se gesta un trastorno, por qué aparecen, como decías, estas conductas que a veces son como para adaptarte, ¿no? Acaban siendo digamos, decisiones y acciones que afectan profundamente tus relaciones. Entonces, ¿de dónde vienen? Vienen de un trauma, vienen de heridas profundas en donde el sistema nervioso autónomo, solito, nuestro sistema hace clic Ujú. y genera esta reacción que es inconsciente para que puedas funcionar en el ambiente dañino, tóxico, doloroso que hay. Y entonces, ¿qué hace digamos, tu biología? Lo que hace es, esto me sirve para poder funcionar, para poder sentir que puedo sobrevivir. Y entonces, eso es lo que mi mente, digamos, aprende del programa. Es decir, cada vez que yo hago esto, siento seguridad. Porque el cerebro lo único que busca es mantenernos seguros. Entonces, los trastornos son aliados del cerebro para hacernos sentir seguros. Abajo de cada trastorno existe una herida profunda, que a veces es de mi niñez y que a veces viene, como lo hemos hablado en otras ocasiones, de un espacio transgeneracional, o sea, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Ujú. Entonces, es importante no quitarle la mirada humana a alguien que tiene un trastorno, porque cuando, como lo decías, Ujú. lo vivimos en la familia, o sea, es más fácil entender de qué nos está hablando, que ahí hubo una herida, un trauma no sanado, que probablemente el sistema requiera sanar. Entonces, podemos pensar que la personalidad en cierto modo también es lo mismo. O sea, Sí. me ayuda a pertenecer a mi familia. 100%. Y si lo exagero demasiado, ya se vuelve TOC. Ya se vuelve TOC, ¿Y exactamente. está en la biología? Está en la biología, pues, y estás de cuenta que aquí es donde viene la conexión de mente, que es el espacio que encarna en el cerebro, pero que no está, digamos, o sea, no es el cerebro. Entonces, este espacio, por eso hablamos de inconsciente también, la mente se conecta al cerebro, pero es este espacio en donde hay memorias familiares, en donde hay memorias, o sea, que nos heredaron en la célula. La célula tiene la parte que se puede mirar y la parte invisible, que es la mental. O sea, ahí vienen aprendizajes que por más que abrimos la célula, o sea, no podemos leer esa información, pero es energía que se siente que está. Y entonces, y afecta la biología. Entonces, hay una respuesta. Si tú ves lo que sucede con el cerebro y con estas reacciones, me pone en este modo compulsivo, digamos, cuando hablamos de TOC, que yo tengo que repetir estas conductas porque al final eso es lo que le hace saber a mi mente,
o sea, y a mi cerebro para que pueda seguir vivo, esto es seguro. Fíjate que ahorita me acordé de una cosa. Hay un científico que se llama Damasio, Antonio Damasio, que es un picudo en neurociencia, y él habla de los marcadores somáticos. Mi teoría es que el eneagrama de la personalidad es como cuando percibe tu cuerpo ciertas señales, te mete en piloto automático de la personalidad. Entonces, por ejemplo, a mí siento que alguien se enoja y pido perdón, no averiguo, bueno, ahora sí, sí tengo la culpa, sí tengo responsabilidad, pero pedía perdón automático para que ya no te enojes. Sí. Eso es automático, no está pasando por acá, está en el cuerpo. Sí, esa es la parte biológica, porque tú, o sea, tu sistema lo que registra a través de lo que observan tus ojos, tus oídos, o lo que siente todo tu equipo perceptual que está en la piel, ¿no? Y en lo que, o sea, tu mente, digamos, como que cacha del contexto, peligro. Ahí entra el sistema nervioso autónomo, que es, o sea, como nuestro disparador de la alerta, digamos, como la alerta piloto sísmica, automático. ¡pic! El piloto automático se prende y entonces, como en tu caso, tú ya sabes, mi respuesta, o sea, natural es complacencia, pero si yo ya sé que la mía es de ataque o la mía es me congelo, la mía es de huida, entonces yo ya sé desde mi conciencia que ahí cambio la biología, afecto mi manera de actuar y afecto lo que va a suceder con mis futuras generaciones. Entonces, esos son los cambios como de adaptación un poco que también desde la biología sabemos que se van dando, pero es mente encarnada en el cuerpo con mucha conciencia para poder generar estos cambios. Ok, entonces todo está relacionado. Exactamente. Oye, bueno, vamos Katy, a ver. ¿cómo podemos identificar cuando un comportamiento o una emoción deja de ser normal y puede convertirse en un síntoma o de algo más, ¿no? O sea, de saber si tengo un trastorno, porque ustedes ya se adelantaron, pero la gente dice, bueno, ¿y cómo sé si tengo el trastorno o no lo tengo? Fíjate, lo que buscamos aquí es la parte funcional y adaptativa, o sea, cuando afecta mi vida y no me permite seguir con lo que toca, digamos, de cada día. Ejemplo, si yo voy a ir, vamos a suponer, a tomar un café con unas amigas, voy a ir a trabajar, voy a ir manejando y vamos a suponer que voy a usar el TOC de ejemplo, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, me voy a ir a dividirlo. Es obsesiones, compulsiones, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de obsesiones, es pensamientos intrusivos, o sea, que entran en mi cabeza, que yo no estoy teniendo el control. Todos tenemos ese tipo de pensamientos, cuando tengo hambre, cuando tengo sueño, cuando me quiero ir de algún lado, cuando estoy enamorado, o sea, son intrusivos, no los controlo y aparecen. Ahora, una cosa es que yo diga, no, a ver, tengo que manejar, entonces tranquilo, no estás pensando en tu pareja, no. Cuando yo tengo ese control de regresar al presente y seguir manejando, entonces yo continúo con mi vida. Cuando mi pensamiento, o sea, esa obsesión me dice, el volante puede tener gérmenes porque se subió alguien y no se lavó las manos. Vas a tener COVID. Y entonces empieza el pensar. Y entonces yo ya no puedo sostener el volante. Necesito pararme y necesito limpiar el volante. Lo toco y digo, chin, no me limpié las manos. Entonces mis manos tienen todavía estos gérmenes. Entonces no puedo prender el coche y seguir adelante. Entonces necesito ponerme gel o buscar un baño porque el gel ya vi que no puedo seguir con mi vida. Y entonces cuando son obsesiones que afectan el que tú continúes tu día a día, ahí es donde empiezas a ver, está interfiriendo y no te deja vivir tu vida de manera normal. Ese sería un ejemplo de las obsesiones. Ahora, se llama trastorno obsesivo compulsivo porque son pensamientos intrusivos y después compulsiones. ¿Qué quiere decir? La compulsión es la conducta que yo tengo que hacer para que mi mente, o sea, va a percibir, ya hiciste lo que tocaba, para que ese pensamiento deje de darte lata. Entonces, ¿qué hago? Me lavo las manos, digo, no, a ver, es que no es suficiente. Entonces, yo ya sé que si me las lavo 7 veces, entonces definitivamente ya no hay gérmenes, ¿no? Y entonces, esa compulsión, que es conductas repetidas, con el sentido, el objetivo de aliviar el estrés, me regresan de nuevo a la vida cotidiana. Exactamente. Entonces, ahí vuelvo a estar estable, ¿no? Ahora, puede ser que tuve un mal día, un mal momento, salí de COVID, ¿no? Porque todo, ojo, y por eso empezamos con el TOC, todos en COVID tuvimos la invitación de que nuestra mente entrara con un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué quiere decir si hubiéramos dicho trastorno? Pasa a lo largo del tiempo y entonces cuando yo me doy cuenta que llevo 6 meses en donde no he parado de tener estos pensamientos intrusivos,
y de tener estas conductas que no puedo dejar de hacerlas, no puedo parar, ¿no? Porque a veces digo, ay, yo no puedo parar de comer, ¿no? Entro a la alacena, no paro de comer. Sí, esa es una compulsión. Pero si esa compulsión es mi único camino para aliviar el estrés del sufrimiento de me dejó mi pareja y 6 meses llevo así, ahí es donde puedo decir, ojo, hay un rasgo que me está diciendo síntoma del trastorno obsesivo compulsivo, porque llevo más de 6 meses sin poder continuar mi vida haciendo lo que me toca hacer, porque se interfiere con este pensamiento que no me deja en paz y con esta conducta que no puedo seguir, porque literalmente no puedes seguir tu vida sin que hayas terminado de realizar esa conducta. Dijiste algo de tengo esa compulsión de comer. Uh-huh. Si no está asociado con un pensamiento recurrente, no es TOC. Exactamente. O sea, puedo ser compulsivo, puedo ser obsesivo y también puede ser un trastorno. Exactamente. Si dura más de 6 meses. Exacto. Y evita que tengas una vida normal. Exacto. Y va ligado el pensamiento porque quiero recordar cómo funcionamos los seres humanos. Es pienso, siento, actúo. O sea, todos tenemos nuestro modo de piloto automático o sobrevivencia. Es pasa algo frente a mí y se activa una reacción inmediata de piloto automático. Pero si yo estoy consciente, entonces lo que hago es observo o escucho qué estoy pensando. O sea, ¿qué me dijo mi pensamiento? Ese es uno. El 2 es qué sentí por culpa o efecto de ese pensamiento. Lo que sentí activa una conducta. Entonces, pienso, siento, actúo. Si yo reviso qué estoy pensando, ay, estoy pensando que me voy a contagiar, a ver, al demonio, tengo que llegar a mi cita, entonces pues ni modo, más anticuerpos y continúo. Si yo soy capaz de hacer eso, entonces no está un trastorno impidiendo que yo viva mi día a día. Pero si yo dejo de saludar, por ejemplo, ya pasó la pandemia y yo ya no quiero salir a lugares abiertos, yo ya no quiero viajar, yo ya no quiero subirme a un avión, yo ya no quiero ir a lugares donde hay reuniones familiares, porque yo no sé qué tanto se cuidan esos pensamientos ya interfirieron en la vida que tú tenías. Claro. Ahí estamos hablando de un trastorno, o sea, ya se generó algo que interfiere en cómo estabas acostumbrado a vivir tu vida. Y generalmente las obsesiones, que es muy importante, vienen de miedo. Vienen de miedo porque me da miedo, tengo angustia, tengo ansiedad. Sí, me puedo morir, me puedo infectar, me puedo todo. Exactamente. Y entonces, ¿qué hace esto? Te paraliza. No te deja continuar con tu día a día. ¿Y qué sucede? Cuando yo tengo una pareja o tengo un hermano, tengo un hijo que empieza con estas conductas, yo no voy a salir a tiempo. ¿Por qué? Porque está él lavándose las manos. O yo no puedo llegar y disfrutar mi reunión familiar porque él está pensando, es que ya tosió el tío, es que ya aventó saliva, es que ya nadie lavó los cubiertos. Mamá, este restaurante, no sé cómo lavaron los cubiertos, me explico. Entonces, tengo que cambiar una dinámica porque ese miedo afecta la manera en la que mi hijo, mi pareja o quien sea que está a mi alrededor está viviendo su vida. Es una situación tremendamente estresante. No, yo creo que sí vivimos todo el mundo eso, ¿no? Esos rasgos, claro, que dices, ya tosió, Dios mío, y tosió y si no se puso la mano, sí. O sea, estás tan pendiente de todo, exacto. O sea, que esos son rasgos. Pero entonces, para conclusión, para que sea trastorno obsesivo compulsivo, dijiste que tenía 6 meses. 6 meses sí. Y tenía que haber pensamientos obsesivos y las compulsiones. Las compulsiones son comportamientos, ¿verdad? Sí, son comportamientos, o sea, conductas repetitivas que no puedes parar de hacer. Okay. Y yo les diría, no, pues llevo 4 meses así, no se esperen a que si 6 meses dijo, no, o sea, si están viendo que esto está sucediendo en su vida, los está afectando, busquen apoyo, o sea, no se esperen a pasar el periodo de los 6 meses porque puedes estar deteniendo el proceso que tu cuerpo, que tu biología, que tu cerebro está buscando para tenerte a salvo. Y puedes empezar a buscar otras estrategias que te mantengan en balance, a salvo, y no esperar a que se desarrolle totalmente ya esta manera de cuidar tu sistema de ti. Oye, otra preguntita. ¿Puede haber 2 trastornos a la vez? Puede haber. ¿O 3 o más? Puede haber varios. O sea, hay gente que tiene pacientes tuyos que tienen 3 o 4 trastornos. Puede haber, o sea, los trastornos, o sea, llegan de diferentes maneras, porque tú imagínate cuando tú tienes, o sea, infancia en violencia, ¿no? Que teniendo las cifras que sabemos de nuestro país, claro. O sea, infancia en violencia, por ejemplo, adicciones es algo que sirve para aliviar estos trastornos. O sea, muchos miedos, la adicción es lo que me ayuda como que ya, esto es parte de mi conducta compulsiva.
Entonces, tú ves ahí que hay un trastorno, o sea, por adicciones, pero además ves el trastorno obsesivo compulsivo y a lo mejor también ves un trastorno por depresión, porque tanto tiempo viviendo de niño en un ambiente en donde había un consumo de sustancias y por otro lado había violencia, tú no puedes de niño gestionar lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Te desconectas, o sea, te quedas paralizado, ¿no? Y entonces esto empieza a generar que tus conductas, digamos, traten de mantenerte a salvo. Entonces, hay una desconexión de tu cuerpo, de lo que escuchas, de lo que observas, ¿no? O estás en modo ataque. Entonces, tú te vas a la escuela y agredes, y entonces vemos ahí un trastorno desafiante de la conducta. O sea, así empieza a suceder. Por eso es tan importante irnos a la raíz. O sea, yo, si veo que llega con un diagnóstico, lo que busco es dónde está el trauma, dónde está el origen, porque es muy importante también, cuando tú sabes que tienes esto, a veces te sientes defectuoso. Cuando tú entiendes, tu biología cuidó de ti. Tu biología te está queriendo proteger. Cuando empiezas, que se llama desidentificarte de esto, que lo empiezas a observar, empiezas a ver esos pensamientos obsesivos, ahí está. Ya vi que está diciendo mi pensamiento. Esta distancia que pones de tu mente te permite empezar a tener cierto control y evidentemente apoyado a veces de los medicamentos, porque no hay manera de parar esto si tu biología ya aprendió que ese camino era el adecuado para que estuvieras a salvo. O sea, sobre todo la compulsión. Sobre todo la compulsión. Pero fíjate, o sea, que cuando tú tienes, imagínate un pensamiento que no te deja, o sea, que está encima. Cuando pensamos, Claro, pienso, siento, actúo. Cada pensamiento te genera ese estado emocional. De Entonces, alerta. exacto. Entonces ese pensamiento va ligado a lo que tú estás sintiendo. Te quieres arrancar el cuerpo, ¿me explico? Te quieres arrancar ese sufrimiento que aparece en tu cuerpo. Y entonces, por eso vienen, entonces, claro, hablar de otros tipos de trastorno, como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad, en donde buscas autolesión para poder aliviar, ya no puedo con esto que me está matando. Yo sí tengo unos rasguitos ahí del TOC, a todo lo que da. Pero bueno, estamos hablando en particular sobre dos trastornos, que es el TOC y el borderline. Pero el borderline, a mí me encantaría que lo describieras. ¿Qué es? O sea, es estar al límite, o sea, personalidad límite, pero ¿cómo se llama? ¿Al límite de pasar a la locura? ¿O qué significa? Al límite de perder el control. Porque border es como frontera, ¿no? Exactamente. Y la línea de la frontera a dejar de perder el control. Exactamente, o sea, ¿y qué es perder el control? O sea, dejar de ser la esencia de quien tú quisieras ser en la vida, ¿me explico? Entonces, un poco es, cuando tú estás alineado a tus valores, estás haciendo, o sea, vives en coherencia con ellos, ¿no? Cuando llega el trastorno límite de la personalidad, por el miedo a que te abandone, por las dudas acerca de tu identidad, porque estás teniendo respuestas de ira, pero acuérdense que la ira está escondiendo celos, está escondiendo miedo, está escondiendo terror al abandono, está escondiendo dudas, o sea, está escondiendo tantas emociones. Entonces, estas emociones que hacen te disparan reacciones totalmente fuera de control. Okay. Entonces, ¿qué haces? Actúas tú desde un auténtico temor, desde un auténtico enojo, desde un auténtico, o sea, es como, no me dejes, o sea, porque si te vas, o sea, si tú te vas me voy a morir, me voy a matar. Entonces, hay, por ejemplo, amenaza de suicidio, hay amenaza de me voy a hacer daño, ¿no? ¿Por qué me corté? Porque tú, o sea, me dejaste. Entonces, o sea, es tal nivel de pérdida de control que lo que sucede es que estás al límite. Entonces, este límite que a ti te hace sentir me voy a perder, lo que te dice es tus relaciones van a ser totalmente inestables. Tus dudas acerca también de tu personalidad, por eso vemos uno de los rasgos que vemos, por ejemplo, mucho en los adolescentes, es me pinto, me cambio el look, me alboroto el peinado, luego cambio de una forma de tener una identidad a otra. Entonces, está muy ligado también con cómo me percibo, quién soy yo en el espejo cuando me estoy arreglando, me gusto o no me gusto, y entonces adapto ciertas conductas hacia un lado o hacia otro. Entonces, si te fijas, es una inestabilidad emocional gigantesca. Entonces, generalmente este trastorno no llega al consultorio porque tú dices, creo que traigo una inestabilidad emocional. O sea, generalmente llega porque ya se afectó tu mundo relacional de una manera muy importante, o porque te lastimaste, o porque hay un intento o ideas de suicidio y ya lo dijiste. Entonces, generalmente este síntoma es el que nos puede llevar a pedir ayuda, pero no necesariamente porque yo digo,
estoy teniendo esta inestabilidad emocional porque siento la afectación directa de si tú no estás en mi vida o de qué me pasó, por qué estoy dudando de mí o no valgo nada o nadie me quiere, entonces te desvalorizas. Entonces eso es lo que te genera en este nivel de estrés emocional y por eso, o sea, buscas que alguien te cuide, pero no dices, no, a ver, esto no me está gustando, quiero pedir ayuda. Por ejemplo, estoy pensando y relacionando naturalmente con el eneagrama, con los niveles de integración, porque, por ejemplo, el 1 tiene mucho miedo a no ser perfecto para que no lo quieran, el 6 que lo abandonen o que le pase algo. Cada personalidad tiene un miedo básico que hace que hagas cosas. ¿Puede cualquiera de esos miedos generarte esto o solamente el miedo al abandono, que es el del 4? Tiene que ver con el abandono, tiene que ver con el sentir este rechazo. Fíjate, hay otro elemento aquí muy importante que es en su cerebro no está desarrollada esta parte de la empatía como en cualquier otro ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Hay una muy baja capacidad de leer las emociones del otro. Entonces tú de repente percibes que esta persona es profundamente egoísta, o sea, que ya está, digamos, o sea, solo hablando de lo que le pasa y no, literalmente no lo ve, se lo dices y no ve lo que la otra persona hace por ella, siente, cuida, elige. Entonces es como a veces, como estar en un modo zombie, ¿me explico? Pero a ver, más específico. ¿Puede un narcisista, que un narcisista tampoco ve al otro, siente que todo tiene que ver con él? Ajá. Pero si yo me salgo del huacal de ese narcisista, entonces puedo llegar a sufrir este trastorno límite, aunque sea narcisista. O sea, lo que yo quiero es que tú no me abandones, porque estoy en la indefensión de niño chiquito de necesito que me cuides, ¿no? Entonces puede entrar el TOC, como en el caso de tengo que ser perfecto y hacer lo que quieres para que no me dejes. Y claro, eso es lo que afecta a mis relaciones. Okay. Esa parte narcisista. Es que yo pensé que era solamente un tipo de patología, ¿no? Es como, más bien, ya cuando estoy perdiendo el control puede ser un limítrofe. Sí, y todas. Ves los rasgos narcisistas, o sea, porque es muy común que en un trastorno límite a la conducta de la personalidad estén los rasgos narcisistas, porque yo no tengo la capacidad, por eso le mencionaba, de ver al otro, ¿no? Estoy metido en mi herida, estoy metido en mi miedo y entonces por eso yo puedo seguirme contando la historia de, claro que no, tú no me cuidas, tú no me quieres, tú no, y entonces... Y ahí es donde vienen las amenazas. Entonces ya mi vida no vale nada y entonces ya me lastimé o entonces ahora sí me voy a quitar la vida. Y entonces ahí es donde, o sea, es importante ver, esto viene de un lado narcisista, esto viene de una profunda ansiedad, esto viene de esta inestabilidad, ¿no? Y estas autolesiones están ligadas a estos pensamientos. Entonces, si se fijan... Bueno, es un rompecabezas. Es un rompecabezas, exactamente. Ajá, pero ya ver, no, a lo mejor la pregunta no es tan, o sea, no sé cómo sea, pero a ver, ¿puedes un limítrofe tener episodios sanos, momentos sanos y de repente el trastorno entra? 100%. O sea, ¿igual en todos los trastornos? En todos los trastornos, cuando ya está muy, digamos, muy avanzado o cuando hay muchos trastornos, o sea, haz de cuenta que ahí es muy fácil sentir que la relación, o sea, cuando tú te relacionas con alguien que está afectada por varios trastornos, que la relación no fluye, sentir que no eres escuchado, sentir que lo que tú haces no es tomado en cuenta, entonces esa desconexión que digamos es como el ser de esa personita está ahí atrapado en todas estas conductas que son como la fortaleza que resguardan, o sea, a su ser. Y entonces esto que se ve por afuera te hace profundamente complicada la relación con alguien. Entonces tú sí sientes, ¿cómo me relaciono con esta persona? O sea, no, yo no sé, ¿sabes qué? Que se vaya al diablo, porque si no lo sabes leer desde ese lugar humano es bien complicado. Y yo te diría particularmente un TLP, cuando tú estás en este trastorno, afecta tus relaciones, la gente se aleja de ti. Entonces, particularmente es un trastorno que es importante identificar porque vas a tener que hacer un trabajo profundo con conductas como, o sea, de mucho, por ejemplo, autocuidado. Porque si no, la gente te quiere ayudar. En un principio es empática, quiere estar ahí para ti, pero de escuchar este mismo discurso tanto te cansas.
¿Me explico? Te cansas. Hay muchos adolescentes que están, o sea, siendo diagnosticados, por ejemplo, con TLP. Si no hacen su trabajo, ¿qué es lo que sucede? Se quedan aislados. Y entonces el peor miedo de lo que hablabas tú, Ade, que es el rechazo, que es el abandono, claro que lo viven porque están invitando al otro con estas conductas a que te alejes, porque no todo mundo tiene un manual de cómo me relaciono con alguien que tiene un TLP. Ujú. Y eso lo hace profundamente complicado. Como mamá o como papá de alguien con este diagnóstico, o sea, ves como tu hijo aleja sus amistades y ¿dónde es donde se conecta? Se conecta con personas que están también en situaciones de, o sea, fragilidad mental, con conductas bastante, digamos, tóxicas que se hacen daño. Entonces se hace bien complicado y aquí sí les diría es trabajo de la mano de un especialista. Cuando está en este tipo de reacciones, trabajo con un psiquiatra porque el medicamento nos puede ayudar muchísimo a que estas obsesiones, porque otra vez, llegando al TOC, no los deja el pensamiento de, claro, ella me va a abandonar, claro, no me quiere, claro, me está juzgando, y entonces hace todo para comprobar que hay un juicio, que hay una crítica, que te quieres alejar, hasta que se logra, porque la otra persona se cansa, y entonces estos pensamientos no los dejan en paz. Viven mañana, tarde y noche con estos pensamientos. Un sufrimiento espantoso. Brutal, es un Ajá. sufrimiento brutal porque tú escuchas, por ejemplo, yo cuando veo lo que puede escribir una persona con TLP, dices, qué agotador que esto suene en su cabecita. Y fíjate que, y lo quiero mencionar porque hay mucha gente que escucha el eneagrama y nos conoce hace mucho, conoce el eneagrama. El eneagrama en el nivel 5, bueno, de los promedio a los tóxicos, Andrea habló de esto. Para pasar de la personalidad promedio a la tóxica, hay una cosa que se llama bandera roja. Y la bandera roja es que la gente que te quiere te abandona porque ya no puede contigo. Entender el eneagrama, yo he visto que la gente, si no eres el que sufre el trastorno, serviría que entiendas dónde estás y que no eres tu personalidad. Pero para la gente que está alrededor de estas personas, también les ayuda a identificar no solo por qué te voy a abandonar, sino ya sabiendo cuál es tu herida, de verdad sí creo que puede ayudar mucho. Invito a la gente a que escuche y conozca más del eneagrama, porque cuando alguien está muy desintegrado, sí sabes qué tienes que hacer. Es como otro diagnóstico que te ayuda a trabajar mejor y a estar mejor para esa persona que tanto quieres. 100%. Entonces, de verdad, invitación, conozcan el eneagrama. Sí, te da conciencia y creo que esa conciencia te da alivio de que hay un camino de cómo trabajar. Y que no te lo tomes personal como papá. Es personalidad. Sí, ¿no? Entonces, exactamente. Oye, Katy, pero ¿cómo nos relacionamos con gente que tenga este trastorno? ¿O es igual como el narcisista, húyele? ¿O no? ¿Qué Mira, se o sea, hace? obviamente esa va a ser la respuesta natural si no sabes qué hacer ahora. Vayan a terapia, vayan a un psiquiatra, vayan a un especialista. Pero Porque tanto los sí, papás como... esto es en familia. O sea, Ok. no hay manera de que tú puedas funcionar. O sea, en relaciones donde hay TLP, sin apoyo psicológico, sin apoyo terapéutico, digamos, y con el apoyo de un medicamento, porque son tan fuertes los pensamientos intrusivos, por ejemplo, de amenaza de suicidio. O sea, vivir con una amenaza como pareja, como papá, como hijo como amigo. Es que ya me dijo que se va a hacer daño, es que ya me dijo que... Entonces, eso te genera a ti un nivel de angustia gigantesco. Entonces, sí se puede, pero de la mano de un especialista. De otra forma, es prácticamente, les diría, imposible, a menos que tengas un teflón, o sea, en todo el recubrimiento de tu ser, para que no te afecte vivir con alguien que quieres y que está teniendo este tipo de conductas. A ver, Katy, suponte que yo soy una mamá que estoy del otro lado. Me acabo de dar cuenta que probablemente tengo un hijo que tiene TLP o trastorno limítrofe de personalidad, un TOC o alguna situación que hay que atender. Pero tampoco tengo dinero y no sé qué puedo hacer para sostener o para qué puedo hacer. Porque ir a terapia es muy caro, al menos es lo que mucha gente piensa, o mi esposo no quiere que vayamos a los psicólogos porque están locos. Entonces, eso es la realidad, Claro, ¿no? exacto. ¿Qué puedo hacer yo cuando me acabo de dar cuenta de esta situación? Uno es, o sea, vamos a dejar al final la información. Hay varios lugares donde se atiende por muy bajo costo o sin costo. Entonces, está padrísimo. eso es, y hay una línea también que vamos a dejar, que es una línea de ayuda inmediata donde hablas, y ahí te atienden. O sea, si tampoco tienes que pagar Y absolutamente son nada. capacitados. Y son capacitados. Ok. Entonces, esas dos las vamos a dejar para que al final tengan el dato.
Lo primero es reconocer mi propio miedo, o sea, ver qué me está pasando y revisar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo estoy actuando, porque si yo me voy a los recursos que puedo darle a mi hijo o a mi hija, es a través de mi mirada, a través de mi voz, a través de mi presencia, transmitirle calma de decir, vamos a resolver esto. Entonces necesito primero que nos calmemos, que empecemos, caminamos, respiramos, nos sacudimos, pero hacer alguna técnica de poder bajar el estrés que estoy viendo que tú tienes, porque escuchar que tu hijo a lo mejor dice, ya perdí el sentido, ¿no? Que en el TLP hay un vacío, o sea, interno. Entonces, que te diga, estoy vacío, ya no quiero vivir, eso te puede llevar a ti a un lugar profundamente estresante. Entonces, lo primero es, tú te tienes que poner en paz, ¿no? Sacúdete, brinca, muévete y después respira, para que puedas transmitirle ya esa calma, decir, nos vamos a resolver esto y nos vamos a acompañar de alguien que nos guíe. Entonces, eso es lo primero, ¿ok? Ahora, hay que revisar. Esa es una persona sana. Eso es una persona sana. Porque si la mamá no está muy bien o el papá no quiere nada de ayuda, va a gritar o va a decir, pues a ver, si quieres, no me amenaces, ¿no? Toma el cuchillo, mátate. Ahí, por favor, ¿no? Tenemos que entender que la salud mental es algo que nos corresponde a todos. El cuidado de la salud mental de un individuo es totalmente responsabilidad de toda la familia, porque si afecta a uno, nos afecta a todos. Entonces, no tienes por qué saber, o sea, esto es algo de busca el apoyo de un especialista y los vamos a llevar de la mano con quien los va a poder, con el costo que ustedes necesiten o gracias. Pero bueno, sí hay maneras de siempre tener ayuda. No te sientas solo ni sola. Exactamente. Okay. ¿no? Eso Entonces, es importante. 100%. Y entonces, ya que te ocupas de ti y si de plano no puedes, como bien lo decías, Andrea, es pídele a la tía, a la vecina, a la amiga, yo no puedo manejar esto. Pide ayuda, se vale hacerte responsable de yo no puedo con esto, hazlo tú. Y entonces pedirle a alguien que transmita, a ver, vamos a encontrar una manera en la que esto se va a poder sanar, porque lo que hace el medicamento es te apoya en las conductas, en las obsesiones, como les decía, y el poder tener estrategias terapéuticas para que puedas lidiar con todos estos síntomas de los que ya hablamos. Entonces, eso sería un paso. Otra cosa muy importante, ir al psiquiatra y que le den la pastilla no va a resolver el problema, solo lo anestesia para que lo puedas resolver de otra manera, ¿no? Con otro apoyo. 100%, nos ayuda. El empujón del psiquiatra es como, o sea, ya le di ese empujoncito para que se empiece a mover. Los cables los conectamos con voluntad, los cables de nuestro cerebro los conectamos generando conductas nuevas, generando autoobservación, poniéndole nombre a las cosas, observando que hay patrones que podemos hacer diferentes, desde respiración, desde movimientos, desde usar, digamos, los 5 sentidos. Hay muchas estrategias que podemos utilizar, ¿no? Escribir, etcétera, que son de autoconocimiento y de autorregulación. Entonces, son cosas que se aprenden, no nacemos sabiéndolas. Esto es lo que van a encontrar en el trabajo terapéutico. O sea, ¿puedo dejar de ser TOC o de tener el trastorno limítrofe? Puedes vivir. A través, o sea, sí hay cura. Puedes vivir sabiendo que existen estos pensamientos que son intrusivos y el impulso de esta conducta, pero parándolo, y regresando tu atención a otro lado. Entonces, ¿qué sí puedes recuperar tu vida? Como les decía, todos tenemos pensamientos intrusivos, todos de repente caemos en conductas compulsivas, pero cuando vives en conciencia, cuando vives ya detectando, se apagó, o sea, es como vivimos en una ciudad donde hay temblores, suena la alerta y ya sabes si es simulacro o no, ya sabes qué hacer. Esto es lo que nos va a pasar. Ya sé qué hacer cuando se dispara esto. Y entonces, ¿qué puedo? Regresar a viajar, puedo regresar a convivir con mi familia. Y entonces, cada vez que hacemos esas nuevas conductas, nuestro cerebro registra y nuestro cerebro va cambiando, va transformando. Entonces, vamos a afectar la biología, vamos a afectar las conexiones de nuestro cerebro, pero necesitamos hacer un trabajo de práctica. Imagínense que es como un segundo idioma. Necesitamos practicar y después somos fluidos, pero no vamos a eliminar un pensamiento en blanco porque nadie, o sea, vivimos sin que haya pensamientos obsesivos y sin de repente caer en conductas o en actos compulsivos, ¿no? O sea, tenemos que hacer cosas y creo que esto sí es muy importante para todos, como tener prácticas de salud mental, que eso estaría padre, ¿ok? 100%. ¿Qué puedo hacer yo para evitar caer y el día que alguien cerca de mí caiga, yo lo vea? Porque creo que lo mejor que le podemos regalar a quien sea es nosotros tener salud mental, porque si no de nada sirve. O sea, familias donde está enferma la mamá, el papá, nadie se entera de nada, se echan culpa a todos y es donde
¿quién va a romper ese ciclo? Claro, y algo que también, o sea, en esto que decías, creo que es importante mencionar, las adicciones forman una parte importante, o sea, de enmascarar un diagnóstico de un trastorno. O sea, el que yo utilice el camino de la adicción me alivia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ya quitas la adicción, ahí viene la chamba importante, ahí viene el empezar a lidiar con tus pensamientos, con tus conductas, con los miedos que están enmascarando todo eso, digamos que enmascaraba, ¿no? Y la familia es importante que trabaje con el sistema, porque una vez que se va la adicción, aparece el trastorno. Claro. Y es muy común, por eso lo que decías, o sea, uno es como un rompecabezas, pero además muy comúnmente enmascarado con esa adicción. Entonces, por eso es tan importante saber, la adicción es una estrategia de una persona que está buscando silenciar su mente o silenciar su dolor. Y me voy a regresar a lo que decías de la parte de mi hijo me acaba de decir de que se quiere quitar la vida o ya la vida no tiene sentido. Tomar esto como una llamada de no puedo con mi dolor, no puedo más con mi dolor. Si tú escuchas que tu hija o tu hijo dice esto, interprétalo como quiere aliviar su dolor. Y este pensamiento es una llamada de atención a hacerlo, para que así no te apaniques que ya en ese momento, o sea, se vas... no lo hubiera dicho si se fuera a suicidar, exactamente, no avisa. Sí, entonces ahí podemos realmente hacer algo y empezar el trabajo, pero sí necesitamos tener nosotros la cabeza en su lugar. Uh-huh. Qué difícil, porque la verdad es que yo creo que cuando un hijo te dice eso, y además me acuerdo tanto, por ejemplo, aquí en la cabina tuvimos el testimonio de una chava que se iba a suicidar y me dice, yo hice un triatlón para despedirme de la vida. Entonces, dices, ¿qué hice mal? O sea, ahorita todo el tiempo, yo creo que lo primero que me preguntaría es ¿qué hice mal como papá o mamá? Porque es muy normal, ¿no? Crees 100%. Que tú eres, ese es el egoísmo de los padres, que sentimos que somos responsables de todo. Claro, y eso, por eso es tan importante decir, yo necesito trabajar mi miedo a fallar como mamá y poder soltar el control, porque ahí es donde estamos todos entremezclados y por eso es tan importante. Yo hago mi trabajo de mamá para poder estar mucho más presente con este hijo o hija que está padeciendo y entonces no le hago, ayer justo me decía un paciente, es que no quiero que mis papás se sientan mal porque hoy le está pasando mal mi papá por la falta de trabajo y mi mamá ya tuvo una depresión. Entonces no es como siempre decirles a los papás, tú hazle saber a tu hijo que puedes con tus problemas y puedes con sus problemas, porque si ellos nos cuidan, está al revés el asunto. Oye, por ejemplo, estoy pensando en el caso de una amiga. Ella tuvo un hijo que a los 17 años empezó a irle mal en la escuela, claramente tenía un problema de déficit de atención y empezó a fumar marihuana. Uh-huh. Entonces, ella en ese momento tenía el apoyo terapéutico, pero imagínate que alguien está así y yo sé que no puedes dar recetas, es nada más una orientación, pero no fuma demasiada marihuana. Lo que tienes que hacer es ir a buscar el trastorno. O sea, antes de pelearte para que eres un drogadicto, deja y llevarlo a un grupo de ayuda, mejor ve a buscar qué le está generando, porque no es alguien que esté enganchado. O sea, también es importante esto, porque creo que debe ser un momento horrible cuando te encuentras el churro en el cajón de tu hijo. Claro, ahí es donde tú enloqueces y por eso yo siempre digo, ponte los lentes de la curiosidad para mirar lo que te está pasando. O sea, toma aire, sacúdete y siéntate. Ponte los lentes de la curiosidad. ¿Para qué está usando mi hijo esta estrategia? O sea, ponle estrategia en lugar de conducta. Esta estrategia de fumar marihuana, ¿para qué la está usando? Esta estrategia de estar con relaciones tóxicas, ¿qué le están dando? Esta estrategia de autolesionarse, ¿qué le está generando? ¿Qué está aliviando? Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de, con curiosidad, ver qué le está dando, porque algo le está dando, entonces vamos a entender mejor la raíz de esa conducta y a donde vamos a llegar es al trauma, ¿no? ¿Cuántas historias de abuso no escuchamos en donde el alivio venía de una sustancia, el alivio venía de una desconexión? ¿Por qué? Porque yo no podía llegar a la raíz, era tan dolorosa, tan vergonzosa y era tan profunda la culpa, que entonces yo no puedo, o sea, no me alcanza. Claro. ¿Y con qué sí me alcanzó para funcionar? Con la sustancia, con la autolesión, con la persona tóxica en mi vida. Por eso, lentes de curiosidad, papás, mamás, parejas, para poder comprender
qué sí ¿Qué le está está dando pasando? esa conducta. Antes de juzgarla, entendamos para qué está ahí. Ok. Oye, y ya se nos acabó el tiempo. ¿Dónde podemos encontrarte a ti y dónde pueden pedir ayuda? Las líneas de ayuda que nos ibas a compartir, por favor. Esas se las voy a dejar en las redes para que no se nos olvide ninguna, Claro, ¿no? que se quede en la Que se- descripción. exactamente, que se quede en la descripción. En mi canal de YouTube está un capítulo de trauma para entender un poquito más de las emociones, de cómo se generan estos trastornos, ¿no? Les dejo todas mis redes sociales, que es Katy C. de la Barca. Katy, les recuerdo, se escribe C-A-T-H-Y, Katy C. de la Barca. Y ahí hay información. Básicamente es entender cómo funciona la mente, pensamiento, emociones, conductas, para poder estos espacios de salud mental. Entonces, hay mucha información ahí en mi página, que es www.katycelabarca.com. Hay recursos de cómo manejar las emociones. Bajen ahí un emocionario, no tiene costo. ¿Qué se hace con las emociones para aprender? Porque esto, pues nadie nos los enseña y todos lo ocupamos. No, claro, Exacto. importantísimo, sobre todo prevenir ayuda. Entonces, Ay, si qué no hay el buena tema- clase de psicología nos diste ahorita. No, de verdad, es un placer escucharte y aprender, porque siempre contigo aprendemos muchísimo, Katy. Pues es un Muchísimas gustazo gracias. estar aquí. Gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos como todos los sábados a las 12 del día. Los dejamos con Concha León Portilla en el enlace 50. Gracias a nuestro equipo de producción, Roger, Felipe, Janine, Beto, porque sin ustedes no sería posible este programa. Esto fue Conócete y nosotras somos Andrea y Adelaida.